¿Qué tal, queridos escuchas? Aquí nuevamente el equipo de The World. Nos encontramos nuevamente para grabar un nuevo podcast. Nos acompaña nuestro querido amigo Dagres. ¿Cómo estás, Dagres? Hola a todos nuestros escuchas. Estamos un programa más, ya iba a decir una semana más, pero no. Eso de grabar a la semana nos tenía bien muertos. Sí, era Y cansado. ya regresamos con el tercer capítulo de la tercera temporada. Hoy justamente vamos a hablar de un tema muy especial, ya que aprovechando que se acercan las fiestas de Día de Muertos y Halloween, pues justamente vamos a hablar de eso. Vamos a hacer una pequeña reflexión sobre Día de Muertos, aprovechando que ya se acercan las fechas. Este, no sé, me gustaría comenzar un poco platicando sobre todo, preguntándole a usted, compañero Dagres, ¿usted festeja Día de Muertos o Halloween? Por ejemplo, en mi caso, yo, por ejemplo, no sé si es curioso de todos los mexicanos o solo de algunas partes de la República, pero en mi casa, o en general, por donde yo vivo y todos mis conocidos, es muy normal festejar tanto Halloween como Día de Muertos, ¿no? Es como de, no sé, a mí me ha tocado ver que hay personas que detestan el Halloween, otros que simplemente lo festejan y no festejan Día de Muertos. Y no lo sé, no, nunca veo problema en festejar los dos, ¿no? Pero no sé, me gustaría preguntarle a usted si festeja los dos o festeja solo uno, o en su comunidad, ¿qué es más normal festejar Halloween o Día de Muertos? Es bastante interesante lo que dices, amigo, porque, bueno, el Halloween es una celebración norteamericana, súper, ultra, mega publicitada en las películas, en las series de televisión, en todos los conceptos conocidos y por haber, que justamente es este hábito de que se reúnen, recuerdan a las brujas, recuerdan a su época como colonos en la tierra americana, y regalan dulces, ¿no? O esta pequeña ofrenda. No tiene un impacto religioso o una ceremonia religiosa como lo es el Día de Muertos. Y es más como un recordatorio de las fiestas paganas que se hacían, o que ellos consideraban como paganas, que fueron desapareciendo paulatinamente. Y entonces vemos ese interés de comercializar el Día de Muertos como Halloween. Lo vemos y lo vemos muy claramente como Coco, que fue la máxima representación imperialista de la fiesta regional o nacional de México, y donde les dio una bofetada tanto a las producciones nacionales y pues un recordatorio de por qué Disney tiene tanto poder, ¿no? Porque sabe hacer una buena investigación y una buena documentación al iniciar un proyecto nuevo. Entonces, regresando, Halloween fue esta celebración de disfraces, los niños saliendo a pedir dulces, sin un antecedente religioso, y en este caso, como es en México, un concepto judio-cristiano, de que cada día tiene una representación en el calendario. Por ejemplo, en mi comunidad, que es un pueblo, jamás se daba dulces al 31, porque se decía que el 31 venían las almas de los niños por sus regalos. La ofrenda o la mesa de Día de Muertos se le daba a los niños nonatos, a los fallecidos, a los infantes. Se les colocaba dulces. Muy tradicionalmente la calabaza de dulce, dulces que le gustaron a los niños en su momento, y que después, el primero, ya siendo Día de Muertos en la noche, después de un rosario, se le entregaba a los niños un rosario que los niños hacían en casa por casa, se les entregaba algo de la ofrenda que se le había dado a los nonatos o al recuerdo de ellos, ¿no? Entonces, sí se me hace interesante cómo este, yo le llamaría efecto secundario de la globalización, de que todo se festeje igual en todos lados, y más que nada de cómo pues, se capitaliza, ¿no? Porque era una fiesta patria o una fiesta nacional donde Disney vio una posibilidad económica, por ejemplo, donde se vio una posibilidad económica, y que ahorita está exportando juguetes, máscaras, todo referente al Día de Muertos,
y está teniendo un ingreso bastante grande, ¿no? Solo, por ejemplo, eso. Mientras que toda toda la mano de obra, la maquinaria o la maquila se está haciendo aquí en México. Me recuerdo mucho una noticia muy importante que justamente la guitarra que salía en Coco era una guitarra tradicional de un pueblito de por ahí donde investigaron y que después de la película es el motor económico de ese pueblo, ¿no? Porque ese pueblo está dedicado a todo el año a hacer guitarras de Coco, vendrían siendo como las originales. Pero eso sí nos da como artista, o sea, o yo como escritor, sí me invita a reflexionar, que muchas veces las personas pierden el símbolo, o sea, pierden el significado del símbolo, ¿no? Y con eso me refiero de que Posada, un gran artista del siglo pasado, José Guadalupe Posada, perdón, aunque me sangre el hocico, hizo el concepto del Catrino, de la Catrina, que está internacionalizado y capitalizado hasta el cansancio en todo el mundo, que justamente era la burla a la clase privilegiada de la clase alta, que era más mexicana que el nopal, pero que se vestía con las ropas o la vestimenta francesa o europea, negando su pasado prehispánico. Cuando la representación calabérica o del esqueleto de humano, algunos se lo acuñan a de que José Guadalupe Posada era una persona muy intelectual y que sabía el antepasado, pues, de este ritual de los cráneos en el México prehispánico y que lo utilizaba como ejemplo, ¿no? De que ese era nuestro pasado ancestral. Y ahorita estaba manchado con las prendas pues son ideales eurocentristas, ¿no? En ese momento, o sea, estoy hablando de 1910, 1900, y que fue un momento histórico y que décadas después, Diego Rivera populariza a la Catrina, y ya lo demás es historia, ¿no? Y es recordar del pasado lo que nos ayuda a reflexionar, ¿no? De este momento histórico que vivimos, donde pareciera que la cultura mexicana está desapareciendo y está siendo consumida por pues Estados Unidos, ¿no? O sea, no sabría cómo decirle, como que el gran imperio actual, ¿no? ¿Por qué? Porque hay rasgos o sesgos donde dicen la Navidad, por ejemplo, no sé si se acuerdan del podcast de la Navidad. Si no se acuerdan del podcast de la Navidad, vayan Es a cuando habló sobre escucharlo. Santa Claus y la Coca-Cola, ¿no? Exactamente, Santa Claus y la Coca-Cola. Y algo que era característico de Estados Unidos, se supone que era la Navidad, ¿no? Donde la Nochebuena era donde todo lo mexicano, como el pavo, era mexicano. La Nochebuena era mexicano. O sea, muchos conceptos de la Navidad son realmente mexicanos, pero que al momento de ser capitalizados por una industria gigantesca y muchas veces desleal, tú te preguntas, bueno, entonces, ¿qué es mexicano, no? Y ahorita está pasando lo mismo con el guacamole, ¿no? El guacamole ya se está considerando como una comida típica de Estados Unidos cuando en realidad es de México. Y pasa lo mismo con el Día de Muertos, ¿no? O sea, a mí no me importa mucho celebrar Halloween porque pues, la neta es más que nada un carnaval de disfraces. Y pues sí se lo he festejado, ¿no? O sea, una fiesta, todo eso. Nunca lo festejé como niño, pero sí lo festejé como adulto. De que vamos a un Halloween de aquí, vamos a un Halloween de acá. Y pues sí me doy cuenta de que pues esta mezcolanza, o bueno, esta destrucción cultural nacional, no lo podría llamar de otra manera, donde están absorbiendo toda la forma, toda la figura, sin nada del significado. O sea, son símbolos vacíos que están siendo devorados. O no sé usted qué piensa, compañero. Yo creo que Pues no sé me ahorita exalté un poquito. no, no se preocupe. No sé ahorita que mencionó todo esto de Día de Muertos. O sea, sí entiendo un poco lo que provocó Coco, ¿no? Que hasta recuerdo que en la facultad cuando salió Coco y estábamos hablando un poco sobre, no me acuerdo sobre qué era el tema, pero hablaba un poco sobre la identidad latinoamericana y todas esas cuestiones
creo que era literatura latinoamericana, no me acuerdo cuál era, pero justamente recuerdo que estaban hablando de Coco, ¿no? De cómo el impacto cultural que tuvo Coco, ¿no? Y no lo voy a negar, sí, fue un impacto muy grande, fue un impacto más grande que el que pudo haber conseguido cualquier producción mexicana. Y sí, en cierta manera, pues sí, puede ser algo negativo, pero yo también siento que fue algo positivo en cierta manera, porque, por ejemplo, yo que soy del norte, me he dado cuenta que, por ejemplo, el norte es tan gringo que ellos no festejan Día de Reyes, ellos festejan el Santa Claus, Navidad nada más, los regalos de Santa Claus, ellos no festejan Día de Muertos, ellos solamente festejan Halloween. Y es curioso porque lo que provocó el efecto Coco, porque justamente cuando salió Coco, gracias a eso, no sé si en general gracias a eso, las personas se empezaron a interesar más como por esta cultura de hacer la ofrenda, poner las fotos de los muertos, ponerle su comida favorita, el sentir como esta experiencia de sentir que los, ¿cómo se llama? Que los muertos están ahí, ¿no? Y no lo sé, fue algo curioso ver que muchas personas en el norte empezaron a tomar como esta idea cultural de hacer festejar el Día de Muertos, ¿no? Y todo fue gracias a Coco, ¿no? Que sí, Coco puede ser hecha por una empresa malvada como lo es Disney, pero no voy a negar que es como de rayos. Coco hizo más de lo que pudo haber hecho cualquier producción mexicana o cualquier persona por la cultura mexicana en cierta manera, ¿no? No digo que ya el Coco sea bueno y haya ayudado a México, ¿no? Pero supongo que hay que ver lo positivo, que en cierta manera fue que nos ayudó a darnos a conocer el Día de Muertos, que se volvió algo tan popular que todo el mundo, alrededor del mundo empezó a conocer más de la cultura del Día de Muertos, ¿no? Y quedó fascinada. Y sí, entiendo un poco esta idea del peligro que se pierde por la cultura, ¿no? De perder el significado, ¿no? Pero siento que es algo que va pasando con los años, ¿no? Digo, tengo entendido que antiguamente Día de Muertos es una... No, era como un poco esta cultura, parte de los prehispánicos, ¿no? Que se juntó un poco con la idea de los españoles, el Día de Todos los Santos, y pues más o menos ahí surgió lo que es Día de Muertos, ¿no? Y fue como una combinación muy extraña culturalmente entre la festividad las festividades prehispánicas, la festividad jeudocristiana y salió Día de Muertos, ¿no? Y digo, siento que en cierta manera eso pasa con todas las tradiciones, ¿no? Digo, no por eso significa que esté mal o bien, simplemente siento que es algo normal, pero sí como dices, ¿no? Tampoco por eso ya hay que perder el significado real de lo que es el Día de Muertos, ¿no? Digo, supongo que cada familia, cada persona debe tener su manera de festejar, su manera de entender el Día de Muertos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi familia, es curioso porque mi abuela fue la que encargada de siempre hacer el Día de Muertos, ¿no? Digo, lo seguimos haciendo, pero mi abuela era siempre la que se encargaba, ¿no? La que nos decía, haz esto, haz aquello, tal, tal. Y es curioso porque a pesar de que uno pensaría que, por ejemplo, la religión cristiana diría, no, es que eso no se puede, los muertos no regresan. Es curioso ver cómo mi abuela mantenía como estas ideas cristianas que tenía y las juntaba con esta idea del Día de Muertos, como de sentir esta emoción de que bajan del cielo una vez al año, consumen las cosas que hay en la mesa y se ponen a convivir con las personas que están ahí, ¿no? Como sentir esa idea, esa creencia que tenía, que fue como una combinación de ideas cristianas, de ideas como de que los muertos bajan. No sé, es curioso ver cómo ella no veía mal ese tipo de ideas, ¿no? De la religión con esta idea de que los muertos bajan, que bajan del cielo y que están ahí conviviendo, ¿no? No sé. Es curioso ver cómo se juntan como estos ideales, ¿no? Porque uno pensaría, digo, no estoy tan al tanto de la religión, por ejemplo, cristiano-católica, pero hasta donde tengo entendido, creo que hay muchos grupos que no consideran el Día de Muertos como algo bueno porque eso de que los muertos bajen es algo que supuestamente está en contra de la Biblia, ¿no? No sé hasta qué punto es cierto, pero he llegado a ver muchos videos, ¿no? Muchos, este tipo de ideas, ¿no? Y en caso de que fuera cierto, es curioso ver cómo aún así las personas lo juntan, ¿no? Juntan como estas ideas, juntan como la religión con esta creencia y crea una festividad tan bonita, ¿no? Como puede ser el Día de Muertos. Que en cierta manera, aunque yo no sea tan creyente de todo esto, simple el hecho de, por ejemplo, vivir, sentir esta idea de que preparas la comida a alguien, te hace sentir bonito porque recuerdas a esa persona querida, ¿no? Recuerdas a esa persona que alguna vez estuvo contigo, ¿no? Yo más que nada yo lo veo de esa manera, ¿no? Digo, no sé si ese sea el significado original, pero para mí el Día de Muertos significa eso, ¿no? Y es curioso ver cómo cada persona le da un significado distinto, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que en Estados Unidos, tengo familiares en Estados Unidos que
casi todos nacieron en México, a excepción de mis primos que ya nacieron en Estados Unidos. Y es curioso ver cómo ellos intentan como mantener estas costumbres mexicanas, pero adaptadas un poco al estilo gringo. Y no sé, es curioso ver cómo este sincretismo que ocurre entre estas dos culturas, ¿no? Que sí, se pierde un poco el lado mexicano, y se junta más con el lado gringo, pero es curioso ver este sincretismo, ¿no? Y siento que es algo que ha pasado tanto con Día de Muertos, con Halloween, que por ejemplo donde yo vivo Halloween no se ha peleado nunca con Día de Muertos, ¿no? Es como de, pues que los niños vayan, primero todos hay que preparar la ofrenda, ya prepararon la ofrenda, bueno, ya, vamos todos a pedir calaverita, ¿no? Que en este caso nos vamos a pedir dulce o truco, ¿no? Es la calaverita, ¿no? Que es curioso cómo se adaptó aquí en México, ¿no? La calaverita. No sé si en otros estados sea igual calaverita, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en la ciudad sé que se dice, me da mi calaverita, ¿no? No sé, es curioso ver cómo se tomó esta tradición de Halloween y hasta eso no sé gringos, a gringo del todo, ¿no? Sino que tuvo su lado mexicano, ¿no? Y no sé, es curioso ver esta evolución, ¿no? Pero como dices, ¿no? Sí se ha perdido un poco del significado. Y sería curioso ver cómo evoluciona la tradición, ¿no? Porque, pues, como bien lo dices, y eso no lo voy a negar, esa tradición se ha vuelto muy capitalista, muy globalizada, ¿no? Creo que si le preguntas a un extranjero qué sabe de México, te va a decir Día de Muertos, porque pues es como lo más capitalizado actualmente de la cultura mexicana, ¿no? Lo que más. No, el mariachi y los sombreros. Bueno, el mariachi y los sombreros, pero de festividad, pues casi todos se van a decir Día de Muertos o Coco, o poner ejemplos, ¿no? Y no sé, es curioso ver ese tipo de cuestiones, ¿no? Digo, supongo que lo correcto sería seguir capitalizando este tipo de tradiciones, pero intentando mantener como el mensaje o intentando enseñar realmente lo que se quiere dar a conocer, ¿no? O no sé tú qué opines en ese sentido, o qué crees que vaya a pasar con las festividades como Día de Muertos en un futuro. ¿Crees que se vayan perdiendo, vayan cambiando? O no sé tú qué opinas. Ay, no sé, amigo, porque el otro día estaba viendo un análisis de la conquista, ¿no? O sea, de todos los pasos. Y que mucha gente dice que no, nunca existió esa conquista. Otra dice que sí, sí fue una conquista y el inicio de un imperio. Otros dicen que nunca existió ese tal imperio. Pero si algo nos podemos afianzar o decir que es 100% cierto, es de que sí hubo una mezcla cultural del pueblo nativo americano y que muchas veces en la actualidad esa voz o esa segunda narrativa no está siendo escuchada, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? O sea, las tradiciones de los pueblos que son, se están perdiendo por este golpe brutal de violencia, de pobreza, de varios factores externos que están borrando de una manera, de una manera tan brutal. Y más que nada, como dice el capitalismo, ¿no? Entonces yo digo que en el futuro, o sea, va a sobrevivir el Día de Muertos, sí, pero si va a sobrevivir es porque nosotros lo hemos querido así. O sea, ya debe de haber una responsabilidad tanto cívica, histórica o moral, o sea, como lo quiera llamar. Este, que debe ser individual de cada persona, ¿no? O sea, del interés de saber de su propia historia. Un pueblo que ha olvidado su pasado está condenado a repetir los problemas, ¿no? Y a reiniciar cada situación, cada sexenio, pues. Yo creo que esa es la única desventaja que tiene el mexicano, ¿no? O sea, si lo viera de un punto de vista inclusivo nativo americano, de que todo lo que haces ahorita va a repercutir en el futuro. O sea, las industrias, el comercio, todo sería completamente diferente. Y yo creo que esa mentalidad debe de aparecer, ¿no? Tarde o temprano, o debe de ya, o sea, no tarde, o sea, a la hora de ya, de recuperar tanto nuestra historia como nuestro legado. Porque mucha banda, o sea, mucha gente que le gusta, siempre se enfoca en la cultura azteca, ¿no? Y yo soy de la gente o de las personas que cree y sé y sabe o presiente que la cultura azteca como tal nunca fue una cultura, fue simplemente una ciudad.
hubo aztecas, la ciudad azteca o los mexicas existieron, pero como cultura fue la cultura náhuatl la que realmente fue en el centro de México. Y lo que conocemos como la República Mexicana o el territorio que abarca, hubieron centenares de culturas que para bien o para mal influyeron en los conceptos actuales. Porque, o sea, algo básico de historia es de que el pueblo chichimeca sobrevivió 50 años a la conquista española y no fue hasta que llegaron a un acuerdo que se anexó. Y la cultura chichimeca, tanto filosóficamente, culturalmente, hábitos, manera de organización, eran completamente diferentes, ¿no? Y entonces empezamos a crear una historia colectiva de varios sucesos históricos que llamamos México y que necesitamos estar recuperando y manteniendo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? O sea, esa tradición de los muertos es más antigua que inclusive el Imperio Azteca. O sea, ya se adoraba a los muertos y se hacía esa festividad, este, cientos de años antes de. Los mayas, en su periodo clásico ya enterraban a sus muertos y les hacían ofrendas, ¿no? Los toltecas y los olmecas que fueron, culturas de hace 4000 años. Entonces tenemos que vernos como una cadena de un evento histórico enorme, ¿no? Y que ahorita el México revolucionario, el México, pon tú, la República Independiente es su último eslabón, pero que está fuertemente cimentado en culturas más antiguas que adoraban y tenían esa reflexión sobre la muerte. O sea, y por ejemplo, ¿no? El meme clásico de internet que dice, todos los hombres piensan en la cultura romana, ¿no? Que fue la más grandiosa, ¿no? Que había carreteras, había calles, había caminos. Y no, o sea, los mayas ya tenían carreteras, caminos, los aztecas, los toltecas, los olmecas, o sea, cientos de años antes de que el Imperio Romano llegara a su esplendor. Los egipcios tenían carreteras rectas, ¿no? Entonces tenemos que vernos como ese pequeño eslabón, ¿no? O sea, yo sí recuperaría muchas tradiciones y las volvería más o las actualizaría de alguna manera. Eso que comenta es bastante interesante, ¿no? Sobre todo me hizo gracia lo del meme del Imperio Romano. Está bueno ese meme. Pero sí, ¿no? Es difícil hablar de cultura, ¿no? Porque cuando hablas de cultura, pues no te puedes enfocar en una sola, ¿no? Porque tengo que entendido que el Día de Muertos se festeja de maneras distintas en cada estado, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que Michoacán, ¿no? Es de los lugares donde la manera de festejar el Día de Muertos es de las más populares, ¿no? Justamente de ahí se inspiró Coco, ¿no? Creo que fue en Michoacán, no me acuerdo dónde, que fue como el lugar donde más, supuestamente mejor se festeja el Día de Muertos, ¿no? Se festeja de manera más glamurosa, ¿no? Bueno, no sé, tengo entendido, ¿no? Pero no sé, es curioso, ¿no? Porque ahí te das cuenta que sí, la cultura, la tradición ha cambiado tanto y si bien sigue siendo válida, ha cambiado cambia mucho de región a región, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi casa, nosotros no hacemos como la famosa pirámide, la famosa pirámide que es como lo común, ¿no? Que sería en Día de Muertos, ¿no? Como lo clásico, o como aparecía en la película de Coco, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues solo es poner una mesa, en una mesa mucha comida y al lado de la mesa fotos, ¿no? Y ya, es como de, tampoco nos enfocamos en adornar o poner las cajitas y pirámide, ¿no? Digo, eso no significa que ya esté mal ni nada, ¿no? Simplemente es curioso ver cómo cada quien adorna, festeja y haces y lleva el Día de Muertos a su manera, ¿no? Y sí, como bien lo dices, ¿no? Yo tampoco considero que el Día de Muertos vaya a desaparecer. Digo, hay muchas personas, hay muchas regiones donde se sigue festejando y se va a seguir festejando de maneras distintas. Tal vez va a seguir sufriendo cambios a lo largo de los años que posiblemente no nos va a tocar ver, pero no lo sé, es curioso ver la, lo importante y lo antiguo que es el Día de Muertos. Digo, a mí me sigue sorprendiendo que es más antiguo que los aztecas, ¿no? Es como parte de la tradición mexicana que ha seguido y se ha mantenido
y posiblemente se siga manteniendo, ¿no? Porque es de esas tradiciones que a pesar de los años se sigue manteniendo bastante actual y sigue siendo una tradición bastante importante y no sé si decirlo bastante... Es que no sé cómo decirlo, ¿no? Pero es una tradición que como que a muchos les gusta, ¿no? Como vivir, ¿no? No sé si es un poco no sé si un poco es la culpa o la razón de esta parte de recordar a los seres queridos, no sé. Pero es curioso ver cómo el festejar a los muertos, que hasta suena bien feo eso, ¿no? Festejar a los muertos, es algo que sigue arraigado a la cultura mexicana desde la época prehispánica, ¿no? Y que para muchas culturas, los muertos, la muerte, es algo horrible, para nosotros sigue siendo algo normal, ¿no? Y hasta sigue siendo algo, no sé si lo bonito, pero algo natural, ¿no? Algo que recordamos, que si te pones que si le dices a un extranjero o a alguien que no, en su cultura la muerte sea algo feo, posiblemente se sacará de onda, ¿no? Como de, ¿cómo festejas a la muerte, ¿no? ¿Cómo festejas a los muertos? Ya murieron, ¿no? Y no, es curioso ver cómo ese ideal de la muerte sigue vigente en los mexicanos, ¿no? Sigue siendo parte de nuestra cultura y posiblemente lo seguirá siendo, ¿no? Pero no lo sé, es curioso pensar y imaginarte cómo evolucionará esto, ¿no? Y más que cómo va a evolucionar en Estados Unidos, ¿no? Porque posiblemente la influencia de tantos migrantes allá posiblemente va a hacer que la tradición siga creciendo y se siga siendo popular y posiblemente siga habiendo variaciones de esta tradición, ¿no? Pero es curioso ver esa cuestión, ¿no? De ver y imaginarte qué pasará. Digo, si no desapareció en 500 años, ¿quién te va a asegurar que va a desaparecer en 500 años más, ¿no? Posiblemente seguirá vigente y lo seguirá haciendo, ¿no? Posiblemente sufrirá cambios, pero no lo sé, es curioso imaginarte lo que va a pasar, ¿no? También con Halloween, que es curioso cómo Halloween se adaptó también a Día de Muertos, primero Halloween y luego Día de Muertos, ¿no? No sé, es curioso ver cómo estas tradiciones siguen siendo tan vigentes hoy en México, ¿no? Y como lo dices, ¿no? No estaría bien revivirse estas tradiciones, porque hasta donde yo tengo entendido hay algunas tradiciones que pues están muy bien, ¿no? Que la verdad uno diría, rayos, ¿por qué desapareció, no? Digo, también entiendo un poco el por qué desapareció a lo largo de los años, ¿no? La gente que lo hace desaparece con el pasar de los años, los jóvenes ya no se interesan, prefieren otras cosas, así que es entendible mucho que muchas tradiciones hayan desaparecido en México, ¿no? Pero yo apuesto a que el Día de Muertos va a seguir vigente y posiblemente va a ser de las tradiciones que más, sí, menos cambios va a sufrir con el pasar de los tiempo. O no sé tú qué opinas. O no sé qué más te gustaría agregar. No, fue una gran. Bueno, este capítulo no era más como una pequeñas reflexiones, más dar un punto de vista, que llegar a una conclusión, ¿no? O sea, porque sí es difícil llegar a una conclusión cuando hay tantos y tantos factores. Y creo que la reflexión, ¿no? Cada año hacemos una. El año pasado creo que también hicimos Sí, una. Sí, la reflexión de Día de Muertos, de que nos está la reflexión de Año esperando. Nuevo. Sí, la reflexión de Año Nuevo, no se lo vayan a perder. En Año Nuevo casi no nos gusta grabar porque nadie ve nada. Todos están enfiestados. Es entendible, pues. Y sí, ¿no? O sea, siento que, puta, o sea, podemos sacarle un montón de temas a esto. Y algo muy importante a veces que se nos olvida es de que, pues, el Día de Muertos, pues, es más como una convivencia, ¿no? Celebrar a la vida, diría Guillermo del Toro. Sí, más que celebrar a los muertos, como uno pensaría, como de, ay, no, ¿cómo festejas a alguien que está muerto? No es más como festejar la vida. Sí, ya llevamos 3 capítulos de especial de Día de Muertos. Este vendrá siendo el tercer especial de Día de Muertos. Sí, uno fue reflexión, el anterior invitamos a Alex Hero, que nos contó anécdotas, y ahora fue No, una uno fue y reflexión. se llamó Especial de Día de Muertos, así. Y el otro se llamó. Ah, sí, Leyendas Mexicanas. Sí, era con Alex que empezamos a hablar de Con leyendas Alex. mexicanas. Sí, 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 ya vamos para. El famoso charro negro que hablamos. Sí, ya vamos para un año. Ahorita que me acuerdo,
el 28 de octubre. No, déjenme ver. Si no mal, todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Ya nos queda unos 10 minutos más o menos. Ah, bueno, entonces, si no le anexamos más tiempo. Porque el 28 de octubre pasado fue el aniversario número 1 de The World Editions. ¿Qué te parece esa noticia, amigo? Vaya ya un año. Un año. Chale, sí, sí es bastante. Y ¿Quién lo diría? desafortunadamente, el 20 de octubre de 2021 fue nuestro segundo aniversario de The World Podcast. ¿Alguna vez pensabas que íbamos a llegar a los 2 años? No, y con tantos capítulos, ¿no? O sea, fue una locura. Bueno, es que también nos alocamos y empezamos a publicar un video a la semana. Uf, 2 videos a la semana, ¿no? 2 días a la semana. No, estuvo Sí. pesado. O sea, la verdad, o sea, literalmente 89 videos, 90 con no, 91 con No, ya no sé ni hacer las cuentas. Ya no se me dan las matemáticas en estos Ya momentos. no se me dan a estas alturas. Y en las pedas menos. No, sí, ya bastantes capítulos, 2 años. ¿Quién lo diría? ¿Alguna vez te imaginaste tantos capítulos y ya 2 años? ¿Pensás No, yo llegar a este imaginé que momento? duraríamos menos. Estoy como la tortuguita de DreamWorks. Esto va muy bien. Pensé que para el paso número 3 todos estaríamos muertos. Y ve, mira, seguimos vivos. Sí, o sea, empezó en pandemia. Este fue un proyecto pandémico. Hemos tenido muchos invitados, hemos tenido muchos colaboradores. Yo creo que no me alcanzaría el tiempo para agradecerles de todo corazón el que me estén apoyando, el que se estén suscribiendo. La mera verdad, yo nunca lo hice por los suscriptores, pero no manches, 64 suscriptores en 2 años y no sé si eso es un fracaso o un éxito. ¿Por qué no los dos? Sí, porque la verdad ya llegamos tarde a la temporada de videos largos de YouTube. A los Ahorita podcasts ya más todos son bien, ¿no? cortos. A Ujú. la, Cuando los podcasts eran bastante populares, ¿no? Digo, siguen siendo, pero pues hubo una temporada en la pandemia, ¿no? Donde fue el boom, ¿no? Sí, de los podcasts, ¿no? De que todo el mundo lo estaba consumiendo. Entonces ahorita ya no. Pues no sé, yo creo que ya estamos haciendo esto más como un buen pasatiempo. Sí, y para desahogarse un rato, ¿no? Y También. desahogarse un rato, ¿no? O sea, esto es como el cafecito de las doñas. Y la verdad sí estamos muy ahogados, ¿no? O sea, antes de que iniciara el programa estábamos hablando entre editores y decíamos, no, pues es que pues no hay un margen de crecimiento para el contenido adulto y serio en YouTube, ¿no? O sea, de que si dices algo hay censura, que no tienes que decir esta palabrita y el otro. Y muchas veces eso provoca, pues, que temas importantes no se estén hablando. Sí, la censura hace que ya no hables de ciertos temas, toques ciertos temas por miedo a que te censuren, te corten, te digan algo. Estamos viviendo una crisis de censura, ¿sabes? De libertad, de expresión más que nada. Porque si dices algo, o la red social te lo tira, o la gente misma reporta tu video y te lo tiran. Así es como me ha tocado ver muchos videos en TikTok de gente que habla de cuestiones medio polémicas, no sé si decirlo polémicas, pero de cosas. Y pues la gente solo por no pensar igual que ellos, pues le han tirado los videos y he visto personas que ya es la cuarta cuenta que abren y se la siguen tirando, ¿no? Es como, chale, ¿dónde quedó la libertad de expresión, no? Sí, o sea, es muy importante la libertad de expresión y una vez, o sea, estaba viendo un video de Facundo que decía, la Televisa del 2001 al 2010 fue la Televisa que podía decir todo lo que tú quisieras. ¿En serio? Y ya después llegaron redes sociales, ya después llegó la censura. O sea, ahorita estamos viviendo como hacia atrás. O sea, a pesar de que, o sea, mira, hay movimientos de como los movimientos LGBT, Sí, los movimientos feministas que estaban velando porque haya una.
mayor comunicación, una mayor punto de vista. Estamos viendo que las grandes empresas están duplicando la censura. Bastante. Y eso sí me pone a pensarlo, ¿no? O sea, cómo hay un momento en el cual hay videos muy, muy semipornográficos en YouTube que no son destruidos o que no son de cuentas que no son, pues ahora sí que castigadas. Y hay otros que tú dices, no manches, o sea, nada más por decir una palabrita, ya Te censuraron. te censuraron bien cabrón. Sí, no sé, luego a veces ni yo mismo entiendo a las redes sociales. Digo, me han censurado por mostrar el dibujito de lo que pareciera ser un arma solo como para un ejemplo divertido y casi me censuran un video, pero puedes ver chicas semidesnudas bailando en TikTok y ve, todo normal, ¿no? Es como chale. Eso se le llama libertad de expresión, yo no lo siento justo, ¿no? Pero no sé, sí, siento que sí vivimos en una crisis, ¿sabes? Una crisis de todos sentidos. Sí, ¿de qué no puedes Pues decir? ¿Qué puedes bueno, decir? Pero bueno, sí. sí, o sea, para celebrar este año, pues sí, fue muy, muy pedorro. A ver si no me censuran por eso. Muy sencillo, no hemos tenido como que espacio para pensar en proyectos como este. Creo que hacer una editorial fue una chamba. Yo digo que si le hubiera contado a mi yo del pasado todos los factores, todos los mecanismos y todas las dificultades que tuvimos en este año, mi yo del pasado hubiera dicho, no, no, no vamos a hacer una editorial. No, estás loco, te diría. Yo he dicho, estás loco, Sí, carnal. o sea, tantas complicaciones que se han tenido que digo, no manches. Y pero bueno, ya la satisfacción de tener el libro en tus manos, impreso, con los dibujos, o sea, con las historias. ¿Cuál ha sido tu historia favorita de este último año? O sea, historia en qué sentido, de libro, película, de lo que he vivido, De mis crisis de existenciales. mis crisis existenciales, no sé. De los libros de la editorial, ¿cuál ha sido tu libro favorito? Ah, mi libro favorito. Pues yo me quedo con The Chayot. Sí, ¿verdad? Sí. Ha pegado muy cabrón, ¿no? O sea, yo creo que en un año o dos, o sea, va a ser una literatura básica de la fantasía mexicana. La fantasía mexicana para estudio. Pero bueno, Sí, o sea, bastante bien. Yo ahorita he antes de empezar a techar, yo le estaba haciendo una lista de todos los libros de fantasía mexicano y había encontrado como 10. O sea, libros hechos de la cultura mexicana por mexicanos. por mexicanos sí hay pocos. Sí. Pero bueno, Espero algún día liberar esa lista porque no los he acabado de leer todos. O sea, sí hay bastantes. Y hay hasta sorpresas, ¿no? De libros de ciencia ficción que no pueden entrar en la de fantasía mágica. bueno, ya nos queda un minuto. Algo antes de despedirnos. Pues yo soy Dagres, su colaborador. Esperamos que el siguiente podcast sea más extenso. Soy de Vianosta. Fue un gusto estar con ustedes en este podcast. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.